Me presento, mi nombre es Gonzalo Álvarez, soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro y vamos a dar comienzo a esta reunión científica mensual, donde el tema elegido es la inteligencia artificial aplicada a la medicina en general. Para ello hemos invitado a dos profesionales muy destacadas y amigas de la SAMS, siempre han colaborado con nuestra institución y esta vez las hemos comprometido a que expongan sobre la inteligencia artificial. La doctora Laura Poletti es abogada y la doctora Ana Villanueva es médica y está en directo desde Bilbao. Vamos a proceder como siempre a una exposición seguida de la otra, sin interrupciones, y si nos sobra algo de tiempo, daremos lugar a algunas preguntas de la gente que está hoy acá, a la cual les quiero agradecer en nombre de la SAMS. Laura, podés comenzar cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación a la SAMS y a cada uno de los presentes. Voy a comenzar a compartir pantalla y con esto arrancamos la charla hoy. Artificiales, dobles o robóticos. En el futuro viajaremos con ellos a las profundidades marinas o a la luna. ¿Por qué no usar avatares robóticos para recorrer el mundo o incluso otros planetas? Estas máquinas llegaron para quedarse. Las utilizamos como juguetes, prestadoras de servicios y ayudantes cotidianas. A veces son fiables, otras no tanto. ¿Pero llegarán a ser nuestras amigas algún día? Podría ser que contemplara con el robot una puesta de sol y ambos suspiráramos. ¡Ay, qué belleza! Y sin embargo, el robot no siente nada. No le interesa en absoluto. Por ahora, porque el desarrollo es vertiginoso. Entre tanto, nuestro lenguaje, nuestros conocimientos y nuestro carácter pueden ser transferidos a avatares. La pregunta es, ¿pueden desarrollar sentimientos? ¿Y qué sigue después? Y en efecto, parece estar surgiendo una nueva especie. Hay quien dice que el Lambda, el chatbot de Google, ya adquiere conciencia. Quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona. Ha comenzado una nueva era. La inteligencia artificial y la robótica conquistan nuestro mundo. El futuro con las máquinas comienza para mí en Génova, Italia. Aquí se desarrolla uno de los robots más avanzados. iCab y yo seremos uno. Él, mi cuerpo, yo, su cerebro. Una experiencia extracorporal muy especial. Yo lo controlo con mis movimientos y él me devuelve todas sus impresiones sensoriales. Siento, veo y oigo a través de él. 2 or 3. Yeah, it tickles a bit. Ya vibra. Como mi avatar, mi segundo yo, él podría viajar por mí a cualquier lugar, incluso a sitios inaccesibles o muy peligrosos para el ser humano. This is the belt, right? Where exactly? Oh, okay. Pero primero tenemos que conocernos. No es fácil moverme como él lo requiere. What are you like this? Or? Tienes que mantener el pie en la plataforma. Así, exacto. Ahora está mejor. That will be kind of. Va a ser difícil caminar así. Por ejemplo, si lo utilizo para visitar lugares como la jungla. Es cuestión de práctica. Es mi culpa. No, es como montar bicicleta por primera vez. ¿A dónde viajarías primero?
A la luna. Sería un gran destino. Por primera vez, tomo conciencia de las cosas que hacemos permanentemente con nuestro cuerpo sin pensarlo. Ver, oír, controlar manos, brazos y piernas. Tengo la sensación de tener que aprenderlo todo de nuevo. Aún no estoy del todo fusionado con mi cuerpo externo. Pero ya empiezo a sentir a través de mi robot, todavía de manera muy indirecta, pero se siente increíble. Wonderful. I managed. Here it is, Daniela. Crazy. ¡Qué locura! Das ist ja total verrückt. Ist da die Kamera? Ahí está la cámara. Hola, ¿qué tal? It's difficult. Caminar es el mayor problema. Claro, los niños también tienen que aprender a hacerlo. Si quieres ir hacia allá, tienes que girar con todo tu cuerpo en esa dirección. Así es como funciona. Recién estamos en el comienzo. Podemos compararlo con los primeros automóviles, que eran ruidosos, avanzaban 200 metros y se paraban. En ese nivel de desarrollo estamos. Es el comienzo de una nueva era tecnológica. Ya me atrevo a salir al mundo. Bueno, primero a la cafetería del instituto. Me llamo Marta. Hola, Marta. Yo soy Ingolf. Un placer. El placer es mío, amore. Me pregunto si los desarrolladores habrán pensado en el coqueteo. Nuestro avatar robótico también puede ayudar a que las personas con discapacidad trabajen en cualquier lugar. Es decir, que también será un avance en materia de prótesis. Pero en ese caso, el avatar debería controlarse sin los movimientos del propio cuerpo, solo con el pensamiento. Sí, exacto. Derivando la actividad cerebral o muscular. Podemos imaginar un futuro en el que personas heridas o discapacitadas controlen sus cuerpos robóticos a distancia. Sin embargo, aún no queda claro cuál de los usos supondría el verdadero salto tecnológico, como sucedió con Internet en los años 90. ¿Puedo sostenerla? Intentaré Abrir la botella. No te olvides que estás utilizando tu cuerpo robótico. Si viertes agua sobre ti, te autodestruirás. No sería muy inteligente. ¿Quieres una banana? A veces te mira y eso te conmueve. Pero la realidad es que para nosotros son solo máquinas cuya inteligencia cognitiva y motriz queremos mejorar. ¿Les ponen nombres? Las distinguimos por sus colores. Tenemos un trato muy pragmático. El potencial de los avatares robóticos puede ser enorme. ¿Quién sabe a dónde nos llevará? Pero quizá no necesitemos un cuerpo en el futuro. Podríamos vivir en mundos completamente virtuales. Tal vez como seres inmortales, si seguiremos siendo nosotros mismos, esa es otra cuestión. Investigadores de Toronto se han ofrecido a crear un doble virtual. Son muchos los que han trabajado con Troy Robinson, Johnny Depp, Arnold Schwarzenegger, Glenn Close. Con su sistema 3D crea las bases de una copia realista de una persona.
Este es nuestro bebé. 192 cámaras. A partir de muchísimas imágenes, crea un modelo 3D completo, con proporciones y colores exactos. ¿Han pasado muchos famosos por aquí? Sí, muchos actores. Y una vez que creamos el avatar de una estrella, podríamos usarlo para siempre. Hasta podría seguir apareciendo en películas después de su muerte. Sería posible y creo que es algo que veremos en los próximos años. Es una idea aterradora en muchos sentidos. ¿Estaremos viviendo el metaverso? Tal vez ya estamos. Bueno, ¿se escuchó bien? Sí. Bueno, Sí, me sí, alegro. Laura, sí. Qué bárbaro. Van a tener el link del video completo porque es muchísimo más extenso, pero elegí esa parte porque a mí me ha sorprendido, digamos, ¿no? Esto de que veíamos en la película de Avatar, ya está entre nosotros para ser utilizado y además la sangre italiana me ha podido con esto, entonces traje un ejemplo de Génova, pero creo que hay en muchísimos lugares y tal vez muchísimo más avanzado también. Bueno, la propuesta de esta noche para nuestro grupo de trabajo de interacción era qué desafíos tenemos para la mirada y la acción sobre la IA desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa o tiene en la sociedad. Este video nos invitaba a la reflexión. La pregunta que quiero hacerle y el propósito de estos minutos con ustedes es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de conocer un poquito más o este intercambio? ¿Podemos amigarnos con la IA? ¿Podemos tomarla como una oportunidad o la vemos como una amenaza? ¿Cómo podemos potenciar nuestro rol de profesionales de la medicina o del derecho en mi caso, en esto que impacta como una cuarta revolución industrial? Según quien nos lo cuenta, lo que sucede muchas veces es que nos asustamos, en mi caso me ha pasado, otras veces me entusiasma, y eso depende de las noticias, las anécdotas, los diarios, los dilemas existenciales, las publicaciones con las que contamos acerca de la IA. Este video mismo nos invita a la reflexión. Aquí tienen el link completo, después Gonzalo se los va a compartir. Y bueno, ¿cómo está inmersa hoy la IA en nuestras vidas? La pude identificar, digamos, en mi día a día con utilidades múltiples. Por ejemplo, nosotros en el mundo del derecho, a partir de la pandemia, hemos empezado a utilizar muchísimo más fuerte y en distintos ámbitos lo que es la firma digital. Los contratos en el Poder Judicial también la están permitiendo. En distintos ámbitos estamos ya con una firma digital. Eso es una utilidad que le encuentro y que me parece fantástica. En la domótica de mi hogar y de nuestros hogares, donde tenemos un sistema de riego, un sistema de alarmas, un sistema de lavarropas, lavavajillas, todo lo que tiene que ver con esa vida doméstica que tiene inteligencia artificial y estamos rodeados, ¿no? Y la vemos hasta en la sopa en realidad. Desde el año 1940, que fue que nació y empezaron las primeras funcionalidades de esta inteligencia artificial, hoy han crecido y agigantado y nos están como estamos nosotros inmersos en medio de ella, desde Google, desde los mapas que usamos para rastrear, las películas, los mails, las respuestas automáticas a los emails, el chatbot y el ChatGPT y todos los que se vienen, este de Google que es el más actual, el BOTI, que es un sistema que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos responde como si fuéramos y estuviéramos hablando con un humano en lo que es trámites de la ciudad. En todo eso yo le veo una utilidad que me encanta, me apasiona. Entonces los invito a que ustedes también vean en cada uno de sus lugares cómo la viven a diario esta inteligencia artificial.
Y lo que me parece buenísimo como usuaria y como paciente de la medicina es que creo que en lo que es detección temprana, en temas de diversidad funcional, en temas de diagnóstico por imágenes, en diversos temas, ustedes tienen un rol sumamente importante y útil para con la sociedad. Un ejemplo que los otros días justamente con Gonzalo intercambiábamos es este test de ADN que con una muestra de saliva me pude hacer y me dio muchísima información para ver qué puedo hacer a partir de esa información, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es muy útil. Ahí le veo una utilidad que me parece muy rica. Después hay cuestiones que tal vez me dan como algo de paranoia o decir, bueno, ¿hasta dónde, Laura? Esa hiperconexión que tenemos, ¿no? La velocidad con la que estamos. Mientras estaba entrando en la charla, respondía mensajes de WhatsApp, miraba algo en mi casilla de correos, esa hiperconexión que tenemos todo el tiempo en el día a día, cómo la frenamos, cómo nos cuidamos también en cuestiones de salud para con ese convivir diario. Y en el día a día, esta mayor formación y esta mayor programación que tenemos, obviamente que nos hace estar cada vez más interconectados. Estamos, como decía recién Ana, ella a las 12:30 de la noche conectada todavía. Entonces, digo, nos lleva esta inteligencia artificial a este estilo de vida, que también vamos a tener que elegir y ver qué queremos hacer y qué mirada y qué acción tomar sobre eso. Y otro de los rasgos muy importantes que creo que hay que mirar con muchísima atención y lupa son los riesgos que se corren a raíz de la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial generativa que cada vez la tenemos más cerca, ¿no? Porque esto de todo lo que es datos y manejo de datos, tanto en un examen médico como en redes sociales y en distintos ámbitos, el tema del empleo y las labores de cada uno, ¿no? Cómo van a ir corriendo y qué efecto vamos a tener en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, los otros días visitaba una fábrica de válvulas acá a 40 kilómetros de nuestra casa, en Rafaela, que es una ciudad muy productiva, que tiene una de las valvuleras más importantes de Argentina, que exporta y demás, y la gente de Válvulas 3B nos mostraba al mismo tiempo y a la misma velocidad una persona humana realizando la actividad de la fusión de las válvulas, el quemado y su nacimiento, digamos, de primer momento, con lo que hace una máquina exactamente igual que ha sido traída de Italia y que hace lo mismo que esta persona humana, ¿no? Entonces yo le preguntaba al gerente de planta qué riesgos habían visto o corrido en el momento en que tuvieron que instaurar máquinas y personas humanas haciendo la misma función, exactamente la misma función. Y él me decía, mira, Laura, en realidad a veces la persona humana va más rápido que la máquina. No es que en eso uno va a reemplazarlos totalmente, pero a su vez el tema de todo el mantenimiento y toda la tecnología que tiene esta máquina implica que nuestros colaboradores tengan mayor formación y necesitamos colaboradores con otro nivel, con lo cual se han tenido que formar más los empleados de planta. Entonces eso es un efecto multiplicador positivo muchas veces. Entonces hay que ver cómo realmente impacta y no ser tan generalistas en esas cuestiones de empleo y la IA. Y después otro de los riesgos que debemos haber escuchado todos en este último tiempo es los sesgos que tiene la IA, porque la IA está alimentada justamente por los programadores, por quienes la nutrimos de información, por quienes la programamos, más allá de que ahora la IA generativa se autogestiona en muchísimas ocasiones, ya tiene y parte de sesgos en temas de género, en temas raciales y temas éticos que vamos a tener que tratar de controlar. Y en esto es donde decimos, los gobiernos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar a partir de los gobiernos en esto? Y acá me gusta traer como a colación lo que seguramente Ana conoce con mayor detalle y en vivo y en directo, la disgregación que hizo de los riesgos la Unión Europea
que a partir de los riesgos que puede generar la utilización de la inteligencia artificial, hace o determina cuestiones que pueden ser prohibidas. Ay, perdón, ¿hay alguien hablando? ¿Alguien necesita hablar? ¿O estoy? Perdón. Entonces, la Unión Europea está teniendo este nivel de escalones en cuanto a cómo clasifica los riesgos. Ha determinado que los riesgos son inaceptables cuando todos los sistemas de IA están siendo una clara amenaza para lo que es la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas. Y allí es como que prohíbe la utilización de la IA. Después, las situaciones de alto riesgo, donde los sistemas de IA pueden identificarse como de alto riesgo por el tipo de la vulnerabilidad de los datos o de las cuestiones que maneja o están involucradas, como pueden ser la formación, las infraestructuras críticas en un gobierno, en la administración pública, en el empleo, en la justicia, en los sistemas democráticos. Y también hay cuestiones en que, por ejemplo, va a prohibir también en la utilización de la IA, que es cuando se utilizan los datos biométricos, como por ejemplo en lugares de acceso público. Es decir, si yo tengo que, para ingresar a un avión o para ingresar a un lugar público, tendría que hacer la lectura de mi iris, eso estaría como prohibido porque sería de alto riesgo. Obviamente que ustedes se preguntarán, y cuando hablamos de riesgos, ¿por qué se habla de riesgos? Se habla de riesgos y del nivel de riesgo que se corre, por quién se hace responsable, por quién se va a hacer responsable detrás de, por ejemplo, un diagnóstico por imagen que no ha podido ser visto por un médico persona humana y que ha ayudado a ese diagnóstico de la IA en una imagen o en un resultado. Bueno, en realidad lo que se quiere acá es ver cómo se administra ese sistema de responsabilidad en base al riesgo creado, ¿no? Hace un ratito estaba en una clase de la UBA de inteligencia artificial, donde una doctora del Hospital Italiano de Argentina contaba, Artemisa, un proyecto que han hecho justamente en lo que es diagnóstico por imágenes, cómo ellos estudiaron en la escuela del italiano el modelo para mejorar en un equipo interdisciplinario este diagnóstico por imágenes para lo que es la detección temprana del cáncer de mama. Entonces, nos hizo una encuesta a todos los alumnos y nos preguntaba, bueno, ¿ustedes quisieran que la IA les dé la respuesta y listo? Como lo del test de ADN, ¿no? Que me llegue el resultado y listo. No, en realidad la mayoría votamos esto, ¿no? Que queremos que un profesional de la medicina especializado en el tema sea el que nos ayude a poder leer eso y nos dé un diagnóstico a partir de esa inteligencia artificial que está ayudando a ese profesional de la medicina. Otras cuestiones son de riesgo limitado, nos dice la Unión Europea, que se refiere a sistemas de obligaciones específicas que vamos a necesitar como una transparencia de saber que estamos interactuando con la IA. Eso sucede en los chatbots o en el ChatGPT o cuando yo como usuario estoy utilizando la inteligencia artificial y estoy como dando conformidad y convalidando lo que la inteligencia artificial me está respondiendo y estoy conociendo que es ella la que me está respondiendo. Y en otros lugares consideran que el riesgo es mínimo o es nulo, es una zona muy pequeña, pero que tiene que ver con los videojuegos habilitados para la IA o los filtros de spam. Y aquí seguimos con esta decisión de los gobiernos de cómo van a tomar o qué cartas en el asunto irán tomando. Como les decía antes, la Unión Europea es la primera y la que ha estado más avanzada en ese análisis, en esa discusión. Imagínense que están previendo que para final de este año tengamos ya una reglamentación de la Unión Europea y eso va a regir para 26 países, con lo cual va a ser esta teoría basada en este riesgo escalonado, un poco centrada en lo humano y en las personas, la que se está tomando como modelo, la que la mayoría de los países estamos tomando como punto de referencia. También sucede exactamente lo mismo con Chile y Brasil, que están tomando este riesgo escalonado y ese foco en el riesgo que genera la utilización de la IA para hacer sus reglamentaciones. En Argentina
existen 2 documentos de rango infralegal que son recomendaciones para una inteligencia artificial fiable, aplicable al sector público nacional, y una comunicación del Banco Central de la República Argentina sobre los requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad en lo que es la información, pero en el Banco Central y con el sistema financiero. En Argentina recién ahora el 5 de junio de este año, yo le contaba a Gonzalo y después si quieren les comparto, en YouTube está, se invitó a la sociedad civil y había un grupo interdisciplinario de expertos en IA, entre ellos el director de la UBA, Juan Corbalán, de la UBA Lab, que es una de las instituciones que está como más avanzada en todos estos estudios, a que vayan al Congreso y hablen y comenten si era necesario o no una regulación, de qué manera, de qué forma, cómo podíamos sacarle el provecho o el jugo a las leyes que ya están impactando en la IA y que las tenemos vigentes. Bueno, esa discusión empezó el 5 de junio de este año en el Congreso de la Nación Argentina. Estados Unidos, como deben haber escuchado, empezó con acuerdos con las empresas más fuertes o importantes para implementar sistemas de seguridad entre el sector público y privado. Y en China sí ha salido una reciente legislación. El gobierno de China saben que tienen su característica especial. Propuso en 21 artículos una reglamentación que obviamente determina muchísimas prohibiciones y limitaciones y que protege en gran medida los datos y la base de datos y todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Y el Estado chino. De todas maneras, tiene contenido interesante en su articulado en cuanto a, por ejemplo, proteger todo lo que tenga que ver con las ventajas competitivas, con el competidor, si utiliza o no IA y de qué manera y cómo lo hace y que estoy usando datos que sean fidedignos. Bueno, tiene todo eso China en su articulado, pero la base la tiene más que nada en la regulación que el Estado está haciendo de la IA y el control que puede el Estado tener de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede hoy en Argentina? Como les contaba, esta discusión que se viene dando en los foros académicos y que seguramente ustedes como profesionales de medicina también lo deben tener, y se planteó el 5 de junio en el Congreso, es que existen regulaciones en distintas materias. Entonces, nosotros sabemos como ciudadanos el costo político en tiempo y económico que tiene sacar una nueva ley, ¿no? Lo estamos viviendo hoy con la ley de alquileres y con cada una de las leyes que tenemos en discusión o en debate o en tratamiento o no quórum en el Congreso, con lo cual vamos por un lado a tratar de pensar una IA no autónoma, no queriéndola legislar de manera global y genérica que abarque todo, una ley de inteligencia artificial. Eso es como que no sería lo que uno percibe que se está recomendando, ni sería lo que recomendaríamos hoy por hoy los profesionales del derecho. ¿Por qué? Porque obviamente que va a ser diferente tratar un sistema de diagnóstico como por imágenes, como recién veíamos, con todo lo que es el foco, historia clínica, confidencialidad de los datos, a una situación donde tengo que desarrollar un sistema para evaluar colaboradores en una empresa o obtener becas en una universidad o hacer la vigilancia policial. Entonces, el impacto en el derecho de las personas es diferente, con lo cual no podemos hablar de una ley de IA genérica. Además, tenemos que tomar lo que ya existe, como les decía. Tenemos diversas normas en el ámbito laboral, en la Ley de Protección de Datos Personales, que ahora postula una reforma legislativa. Bueno, ya podemos hacer cumplir o en las pautas de no competencia, ya podemos haciendo cumplir esas leyes, hacer una aplicación y un control y una supervisión de la IA con lo que ya existe. Después también lo que se plantea a nivel legislativo es que, bueno, hay que derribar ciertos mitos, ¿no? Como por ejemplo hay quienes en el debate, en comisiones y en este postulado dicen, no, si yo la regulo y soy muy estricto, eso va a afectar la innovación. Y ahí, ustedes en medicina más que nada lo saben, y la industria farmacéutica y la industria aeronáutica también, que la gran regulación que tienen
no ha impactado en la innovación que tienen cada una de esas industrias, con lo cual eso sería como un mito, ¿no? Y acá está sí algo que vamos a tener que tener en cuenta siempre y como norte, que los derechos fundamentales que hay que reconocer en esta reglamentación, en los procedimientos que vayamos a controlar, cómo la IA impacta, cómo la IA se maneja, cómo en realidad está directamente relacionada con los valores que como sociedad vayamos instaurando, con lo cual nuestra base de fortalecimiento de la sociedad en los valores fundamentales de ética, IA inclusiva, por esto de los sesgos que hablábamos, en los procedimientos que instauremos, en el consentimiento del usuario, es muy importante, porque la IA, en definitiva, tenemos que hacer que esté al servicio de la humanidad. Y parte del encuentro de esta noche justamente tiene que ver con esto, ¿no? Es que queremos una inteligencia artificial que esté al servicio nuestro. Para eso tenemos que usarla con propósito, tenemos que reglamentarla con propósito y tenemos que educar con propósito su utilización. Y ahí traigo el ejemplo del consentimiento, un tema que deben haber visto en los medios de comunicación, el iris de los ojos en los niños adolescentes que estaban en Bariloche hace unas semanas, y ahora más adelante cuento algo sobre eso, porque me parece que es un ejemplo valioso de que ustedes puedan dimensionar que existen hoy normas que ya están vigentes en la Argentina y que podemos ser protegidos con esta inteligencia artificial, que tal vez una noticia en un diario nos asusta diciendo, ay, están tomando los iris y está pasando esto. Bueno, existe por la Ley de Datos Personales una agencia de acceso a la información pública dirigida por Beatriz de Anchorena, que tomó cartas en el asunto. Ustedes más que nadie saben que existe la denominada iridología, que es una disciplina según la cual es posible evaluar la salud de una persona a través del iris de nuestros ojos, entre otras cosas, y que solamente expertos pueden definir con precisión qué información se puede acceder o no a ese iris como sello de identidad, cuasi una huella dactilar. Entonces, no es que estamos totalmente desregulados, no, existe en Argentina una ley de protección de datos personales y esta agencia, que además de promover el cambio legislativo para reforzar esa ley en cuestiones de IA, ha promovido una investigación contra WorldCoin Foundation para que informe distintos aspectos vinculados a ese funcionamiento de ese procedimiento de detección de iris, qué categorías iban a usar, con qué finalidad lo estaban haciendo, el procesamiento de esos datos, dónde iban a ir a parar, qué tratamiento iban a hacer y qué legalidad iba a tener ese tratamiento. Entonces, aquí es muy importante esto de que puede existir lo que yo conozco y ya sé que lo sé, aquello que conozco y sé que no sé tanto, pero hay cuestiones que yo no conozco y ni siquiera sabía que no conocía, y que a partir de conocerlas tengo que tomar cartas en el asunto. Entonces, en esto nos obliga a reflexionar sobre esa necesidad de incrementar tareas de concientización y de educación, ¿no? Porque hoy ustedes saben que estamos hablando y el teléfono ya nos trae propaganda de lo que estamos hablando. Le ponemos el like a algo y nos traen y nos llueven mensajes con posterioridad relacionados a eso que pusimos like o al producto que estábamos buscando. Entonces, la realidad es que no solamente el iris del ojo y la información se puede evaluar en criptos o en dólares, sino que nuestra información y todos los tokens a diario hoy ya son una moneda constante y sonante. Entonces es valioso saber que ya tenemos entidades y leyes que pueden llegar a un camino de protección de esos procedimientos. Tal vez no al nivel de lo que quisiéramos, entonces hay que trabajar, debatir y proponer, ¿no? Más ejemplos valiosos tenemos, como por ejemplo en esto que está pasando con la investigación y los parámetros de la IA inclusiva y la ética y al servicio de la humanidad de la IA, que científicos del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral desarrollaron un proyecto de investigación para identificar y anticipar problemas de sesgos en la IA de diagnósticos por imágenes, y ahí Google Award for Inclusion Research ha hecho como un aporte y los ha premiado para fomentar con $60.000
el financiamiento para esa investigación, con lo cual digo, vienen, digamos, aportes y hay instituciones que están fomentando con una mirada ética, una mirada inclusiva, una mirada con ese sentido de propósito para reducir al máximo el margen de error que pueda tener un diagnóstico médico y colaborar, ¿no?, con el médico o médica persona humana. Y como dato de color, si queremos saber también de qué manera también podemos sacarle provecho a la IA, y esto tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con el impacto que tienen nuestras profesiones en los empleos o lo que sea. Los otros días entrevistando a un reclutador de puestos de alta gerencia, él contestaba que si no sabemos qué hacer con la IA o no sabemos qué habilidad podemos destacar a partir de ahora porque tenemos temores de que la IA sea como nuestra competencia a nivel laboral, bueno, él nos propone que mantengamos directamente una conversación con algún chatbot inteligente y le preguntemos, estas son mis habilidades y experiencias, ¿qué trabajos podrían estar disponibles para mí a partir de esto? Y tal vez el chatbot podría responderte, bueno, la mayoría de las personas con tu perfil de habilidades tienen para hacer estas cosas, A, B, C, y C puede ser una codificación, y entonces a partir de ahí seguir dándote información útil también para ver de qué manera, porque tal vez está ahí la respuesta, en la misma inteligencia artificial, ¿no? Eso como dato de color me parecía interesante. Entonces acá, uy, perdón, se me fue. Un poco en las ganas de traer a esta mesa de discusión y debate, que me parecía interesante, es decir, bueno, ¿qué decisión tomamos nosotros como profesionales a partir de esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo la escuchaba recién a la doctora Karina Pese, que es una médica que está en el italiano y ella estuvo proponiendo este proyecto que tiene que ver con la IA y la detección temprana del cáncer de mama. Y me encantó porque en realidad iba en consonancia con esto que les vengo a proponer también, porque es conocer y profundizar, involucrarme, tomar a partir de esto que conozco y empiezo a conocer y detectar las oportunidades que pueden venir a partir de esto. ¿Cómo voy a potenciar mi profesión a partir de esta IA? Y bueno, sí, mira, esta presentación de hoy la armé con Canvas, estuve buscando en YouTube, estuve buscando en el posgrado qué podía traerles para que les sirva. Digo, me he basado en inteligencia artificial en definitiva para poder estar aquí con ustedes hoy conectadas desde el Wi-Fi del estudio, con lo cual es una manera de potenciar la profesión de cada uno. Yo lo digo en términos muy básicos, ustedes como médicos y médicas pueden hacer muchísimo más con esto, ¿no? El involucrarnos en la regulación, esto es muy importante, que desde las áreas y desde las profesiones específicas nos animemos a salir de nuestras cajas y a proponer y a involucrarnos, porque el 5 de junio se dio un paradigma importantísimo en el Congreso de la Nación, con lo cual, si conozco médicos, si conozco profesionales que están expertos hablando de este tema, llevémosle ese proyecto, llevémosle nuestros riesgos, lo que vimos en este procedimiento, lo que vemos en la atención de nuestro consultorio, bueno, llevemos lo que estamos viendo, para que sean regulados o para que, como acá les digo, armar areneros regulatorios, que son no algo tan masivo, sino que pasar a través de pruebas, de bancos de pruebas, que nos ayuden a ver y detectar esos riesgos y vayamos de apartes, tratando de no abarcar todo porque en las generales podemos perder muchísimo. Y esto que les decía antes, tomar las normas que ya existen y en última instancia mejorarlas, pero también hacerlas valer, ¿no? Y adaptarlas. En conclusión, nuestra mirada entonces y acción sobre la IA es educarnos y formarnos, tomar intervención y generar propuestas. Una reflexión que les quería dejar es que las personas humanas somos indispensables al planeta y a la IA, y ustedes como profesionales de la medicina tienen una hermosa responsabilidad
un gran desafío y la oportunidad de cuidarnos y prevenir riesgos en nuestra salud a partir de la IA. Ahí les dejo otro link de YouTube para que lo vean y Gonzalo se los comparta. Con esta reflexión final, ahí tienen en el código QR, que también es con IA, mis datos de contacto. Y la reflexión final es de Sócrates, que el secreto del cambio es enfocar toda la energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Seguimos con Ana, entonces. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto, Sí, Ana. perfecto. Sí, estupendo. Muy bien. Quizás yo voy a ser mucho más práctica y lo que he querido es dar una explicación de lo que es la inteligencia artificial para poder entender cuáles son sus usos y sus aplicaciones, y al final voy a dar bastantes ejemplos de cómo se aplica esta inteligencia artificial a la medicina. Lo primero que vamos a hacer es qué es la inteligencia artificial. Entonces, las mejores definiciones es una tecnología que intenta emular la inteligencia humana. Son sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Estas tareas se refieren fundamentalmente a una percepción visual, al reconocimiento del entorno, a la toma de decisiones, al entendimiento en otras lenguas. Y el término de inteligencia artificial fue creado por John McCarthy en 1956 y lo definió como la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes. Pero lo más curioso es que he llegado a encontrar una definición de Aristóteles sobre lo que podía ser una inteligencia paralela a la inteligencia humana, y él la definió como un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones. ¿Qué tipos de inteligencia artificial encontramos? Bueno, sistemas que actúan como un ser humano, por ejemplo, los robots humanoides. Sistemas que piensan como un ser humano, las redes neuronales. Sistemas que piensan racionalmente, imitando el procesamiento lógico de las personas, los sistemas expertos. O sistemas que actúan racionalmente. Y estos serían agentes, artefactos con conductas inteligentes. Puede parecer complicado entenderlo, pero es muy sencillo porque cada uno tiene su utilidad. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Pues su objetivo no busca comprender nuestro cerebro, sino imitar alguna de las funciones. Si tenemos en cuenta las principales características del ordenador, son el cálculo y el almacenamiento de datos. Y en esto nos supera. En nuestra cabeza no caben tantos datos y no podemos hacer cálculos tan rápidamente como puede hacerlo un ordenador. Entonces, basándose en estas capacidades de las máquinas, se intenta reproducir las capacidades humanas, divididas en tres características: capacidad de aprendizaje, capacidad de diseño o creatividad y autoconciencia. Y lo he puesto en los tres colores como un semáforo porque lo que realmente puede hacer la inteligencia artificial es emular esa capacidad de aprendizaje de la mente humana, pero no está consiguiendo la creatividad. Y la autoconciencia es algo que todavía queda muy lejos de lo que es el diseño actual.
Por lo tanto, podemos quedarnos muy tranquilos pensando que los robots van a llegar a sustituir nuestra conciencia humana. Es verdad, como ha dicho la doctora Poletti, nos encontramos en la cuarta revolución. Pero no debemos olvidar qué ocurrió en la primera revolución. Las máquinas, aquellas máquinas de vapor rudimentarias, sustituyeron a la mano de obra en las fábricas, que eran adultos y niños. El primer impacto que tuvo esa primera revolución industrial fue que los niños dejaron de trabajar y acudieron a la escuela. Por lo tanto, todas estas revoluciones tienen un impacto positivo. Que nosotros no seamos capaces de comprender ese impacto positivo en nuestro momento es lógico, porque estamos en el inicio de lo que es la utilización de la inteligencia artificial. Esta inteligencia aprende de dos modos. Un modo automatizado, ya también llamado machine learning, o un modo profundo o deep learning al que pertenece la inteligencia artificial generativa, más conocida entre muchos por el chat GPT o el chatbot. Este método de aprendizaje automatizado es de varios tipos. Supervisado, que requiere la participación de un ser humano, en el que se etiquetan y clasifican todos los datos y además se conoce cuál es la solución del problema. Entonces, aquí a este nivel pertenece claramente el reconocimiento facial, los reconocimientos de las voces, la huella digital, los coches automáticos. ¿Por qué? Es lo mismo que los catch-ups que hacemos cuando nos piden una identificación definitiva en el que te dicen las fotos, identifique donde hay un semáforo y un coche. Curiosamente, esto está sirviendo para alimentar a la inteligencia artificial y, por ejemplo, se pueda utilizar ese conocimiento en un coche automático. Identificación de señales, identificación de semáforos, identificación de personas, identificación del entorno. El no supervisado es el que agrupa datos parecidos entre sí, que definen estructuras y las distancias en estas estructuras. Por ejemplo, esto es en lo que se basa Spotify para ofrecerte las canciones de tu gusto o cadenas de moda que pueden ofrecerte distintos modelos o distintos conjuntos en función de aquello que tú has buscado. Este modelo se emplea en genómica comparando secuencias genéticas. Obviamente, no vivimos en un mundo binario de sí o no, lo estamos viendo directamente, sobre todo en el sexo. Y entonces, al no ser binario, tenemos un modelo mixto que es el semisupervisado, en el que se utilizan datos no etiquetados o no estructurados con un modelo de datos estructurados. Y otro que es muy frecuente, que es el de prueba-error, que es el concepto de recompensa. Es decir, identifico resultados positivos y resultados negativos. El método de aprendizaje profundo o deep learning consiste en dotar de una experiencia a una máquina mediante unas normas lógicas. Se pretende que la máquina vaya aprendiendo, vaya adquiriendo ese conocimiento del comportamiento sin que exista esta supervisión humana para que llegue a generar reglas a partir de este entrenamiento. Y cuando ya se ha generado, digamos que el esquema del proceso y haya aprendido a cómo generar esas reglas, se le conecta a un sistema de Big Data. Esto es fundamental porque con el Big Data se nutre de todas las opciones posibles que puede encontrar la máquina para tomar esas decisiones. En el fondo lo que hacen es emular el sistema de pensamiento humano basado
en las redes neuronales humanas. He querido meterme más en explicar lo que es la red neuronal porque la verdad es un poco complicado, pero este esquema lo explica bastante claramente y sin tener que entrar en ningún conocimiento mucho más técnico, en el que hay una capa de entrada donde entran los datos, una capa oculta en la que interaccionan todas esas entradas de datos y una capa de salida que es la que produce la decisión. Como ya he dicho antes, una de las principales necesidades de este tipo de aprendizaje es que requiere de muchos datos para que puedan además pueden interaccionar con cualquier tipo de sistema con un lenguaje natural. Pero, cuidado, tiene su parte negativa. Hay que programarla con exactitud porque puede generar respuestas incorrectas. Este sistema de Deep Learning permite crear imágenes reales, vídeos, música, códigos, y en esta creación es lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que realmente ha tenido su explosión en el último semestre del 2022. El ChatGPT utiliza algoritmos y textos predictivos para crear un contenido basado en las instrucciones que se le dan. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado. Si este ChatGPT o esta estructura no tiene la suficiente cantidad de datos, el resultado de su búsqueda va a estar muy sesgado. Y un ejemplo muy claro. Si el ChatGPT al que yo accedo se le ha nutrido con imágenes de salmón, simplemente una imagen de un salmón ahumado, cuando yo le pido al ChatGPT que me dé imágenes de salmón, no vais a dar crédito a lo que puede reproducir. Puede reproducir un río con un filete de salmón ahumado. ¿Por qué? Porque el único dato que ha tenido de un salmón es ese filete de salmón ahumado. No ha podido contrastar otros datos y por lo tanto me va a dar una respuesta totalmente incorrecta. Si yo no sé lo que es un pez y le pido que me enseñe un río con salmones, me va a dar una información incorrecta. Por lo tanto, esto tiene una implicación muy grande. Los chats GPT ayudan y ayudan un montón, pueden generar call centers, pero si ese call center no tiene de nuevo todos los datos que debe de tener, la respuesta que va a generar es incorrecta. Es un elemento fantástico para la búsqueda de información. Es capaz de generar artículos y de ayudarnos en la base de datos a encontrar todo tipo de publicaciones y de artículos que puedan estar relacionados con lo que yo necesito. Pero de nuevo, necesita una gran base de datos. Y una de las aplicaciones más importantes es en el triage, sobre todo en nuestro mundo, en el triage médico, que tiene un gran impacto en la asistencia médica. Pero también quiero introducir otro concepto que es muy importante y fijaros que el vídeo anterior que hemos visto es un vídeo de robótica. Es decir, la robótica diseña máquinas que automatizan tareas y la inteligencia artificial imita los procesos cognitivos humanos. ¿Qué ocurre? Que las dos van unidas. La robótica, digamos, es la máquina que ejecuta, es el hardware, y la inteligencia artificial es el software de esa máquina. ¿Y qué características tiene la robótica? Pues que tiene una movilidad propia, que es capaz de interaccionar con el entorno, que puede hacer tareas repetitivas y sobre todo que lo puede hacer a mayor velocidad y precisión de lo que nosotros podemos hacer.
Y aquí tenéis un ejemplo de robots que existen en este momento en nuestra sociedad, robots industriales. Prácticamente ningún humano participa en la fabricación de los coches. Yo recuerdo cuando era pequeña y es más, ya cuando tenía mayor conocimiento, inclusive en los modelos de gestión, en el que se decía que los coches que habían sido producidos los viernes tenían más averías que los coches que se habían producido el lunes. ¿Por qué? Porque el empleado que apretaba el tornillo estaba más cansado el viernes que el lunes. Este tipo de problemas desaparece con las máquinas. Las máquinas pueden trabajar 24 horas y no tienen fatiga, no les pican los ojos, no les molesta, no son alérgicos a la pintura y lo hacen con una precisión bárbara. Robots de investigación, robots de seguridad y de control de tráfico, robots de plantaciones en la parte agrícola, robots de limpieza, robots de control de actividades, robots en la construcción, robots de servicios, robots militares como los drones que ahora mismo, bueno, vosotros no lo vivís tan de cerca, pero nosotros estamos viviendo la guerra de Ucrania con los ataques de los drones militares en educación y, por supuesto, en medicina. Y veamos cuáles son realmente las aplicaciones de esta inteligencia artificial en medicina. En el diagnóstico, fundamental, detección precoz y diagnóstico de enfermedades. Los mayores ejemplos los tenemos en el cáncer. Se realizan comparaciones de secuencias genéticas, biometría hemática, identificación de mutaciones, interacciones de proteínas malignas en fases tempranas. Son conceptos de diagnóstico de cáncer que en una historia clínica normal no somos capaces de realizar. Enfermedades raras, cada vez más diagnosticadas. ¿Por qué? Porque somos capaces de clasificar y agrupar los datos, hay un análisis genómico detrás con la identificación de las mutaciones o la identificación de deficiencia de estructuras moleculares. De nuevo, sí es verdad que nosotros podemos clasificarlas y agruparlas en síntomas, pero somos limitados, no nos cabe la posibilidad de, a la vez de clasificar los síntomas, realizar ese análisis genómico o diagnósticos diferenciales. Impresionante ver cómo la inteligencia artificial es capaz de distinguir alergias y enfermedades autoinmunes. Y estamos hablando de síndromes fosfolípidos, de artritis reumatoide, de enfermedad celíaca, de vasculitis y del síndrome de Gottpasture, de enfermedades inflamatorias intestinales o de enfermedades tiroideas, en que se hacen diagnósticos diferenciales gracias a esta inteligencia artificial. Y en el análisis de imagen, que es donde empezaron a ser más populares, a donde empezó a ser más popular la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son capaces de comparar millones de imágenes en muy poco tiempo. Si mal no recuerdo, hay una aplicación de IBM que es capaz de comparar 3 millones de radiografías en segundos. Entiendo perfectamente que queramos a un radiólogo que interprete la radiografía, pero fijaros en las siguientes líneas. Mayor precisión, hallazgos de imágenes de muy pequeño tamaño, nuevos diagnósticos que antes no se podían diagnosticar, disminución de errores, hallazgos inesperados, sobre todo en imágenes preoncológicas. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de determinar que esta imagen que está en este campo acaba desarrollando un cáncer, o la dermatoscopia, analizando imágenes de problemas dermatológicos, son capaces de determinar el grado de malignización que puede tener un léntigo.
en el tratamiento. Un campo de trabajo novedoso que ha avanzado hace muy pocos años. Diseño de tratamientos personalizados. Por ejemplo, patrones de movimiento para diseños de prótesis. Es decir, ya no vamos a poner la misma prótesis a todo el mundo. No, al revés. La prótesis la voy a diseñar en función del movimiento que realiza el individuo. Aplicación de la farmacogenómica para la dosificación de fármacos. Metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, eficiencia, si realmente tenemos las enzimas metabolizadoras para tolerar un tratamiento, como ocurre, por ejemplo, en el cáncer de mama, con determinados test genéticos que permiten identificar si el individuo tiene las enzimas para metabolizar la quimio. No solo supone un ahorro de dinero, sino se evita un montón de toxicidad. O identificación de moléculas para tratamientos dirigidos. También se encuentra el aumento de la eficacia de los ensayos clínicos. Muy importante porque están disminuyendo el coste y aumentando la eficiencia. Son capaces de identificar nuevos fármacos, de viabilidades de protocolos, de valoración de organismos investigadores, de identificación de candidatos idóneos para el ensayo y de la vigilancia del cumplimiento de la medicación, fundamental para el éxito del ensayo. Aceleración en el desarrollo de nuevos fármacos, con la combinación de moléculas, con los comparativos a fármacos alternativos, con secuenciación para desarrollo de vacunas. Y, por supuesto, la cirugía asistida, que aumenta la precisión, que favorece la monitorización constante para reducir efectos adversos, el acceso a zonas que sería imposible acceder, como por ejemplo toda la neuroradiología o la, mm, la radiología intervencionista para procesos vasculares, muy importante en la reducción de complicaciones, tiempo de quirófanos y tiempo de estancia. En la prevención, diseños de políticas de salud pública, desarrollo de esquemas de vacunación en función de edad poblacional, en base a comportamiento, cálculo de vacunas necesarias, identificación de necesidades en función de circunstancias, es decir, la próxima pandemia, la inteligencia artificial va a ayudarnos a evitar el confinamiento y a disponer de vacunas prácticamente al tiempo que se ha identificado la infección. Inclusive se pueden desarrollar comunicaciones de noticias de salud gracias al análisis de la inteligencia artificial. Screening de patologías a cualquier edad, relación de información con resultados de pruebas, sustitución de procedimientos invasivos, muy frecuente en los embarazos. Cada vez se están haciendo menos amniocentesis gracias a todo el análisis que se hace de los ultrasonidos 3D para el diagnóstico de patologías intraútero. Identificación de candidatos idóneos para ensayos, atención domiciliaria o en lo que supone el flujo asistencial con los asistentes virtuales, que veremos algunos ejemplos más adelante, con la atención domiciliaria, el monitoreo a distancia o la generación de alertas. Y en la docencia, realmente es una grata sorpresa ver cómo las facultades de medicina se han llenado de tutores inteligentes en la que se simulan situaciones
con diferentes alternativas de tratamiento. Permiten generar fallos en las explicaciones, permiten generar nuevos casos para entrenar al futuro médico. Simuladores de pacientes que reproducen partos, que te permiten entubar tanto a adultos como a bebés, o realización de endoscopias. Y aquí no serían avatares, sino prácticamente los simuladores de pacientes que he visto parecen un robot, una persona, textura de la piel, órganos internos, es impresionante. Y los simuladores quirúrgicos, por ejemplo, para realizar angioplastias, intervenciones generales, tratamientos radiodirigidos. Yo tuve la oportunidad hace muchísimos años, en 1998, no, 98, no, 95, de realizar con una máquina un cateterismo impresionante. La máquina, no tan sofisticado como está actualmente, pero sí tenía un catéter que lo introducía por un agujero, no se veía nada más. Sin embargo, todas las pantallas de aquel ordenador me estaban indicando por dónde iba el catéter, qué es lo que tenía que hacer. Inclusive me ayudaban a simular. Si penetras con el catéter la arteria y estás produciendo una hemorragia, qué acciones correctivas, qué fármacos, qué todo. Y todo aquello era un verdadero simulador. Y, y como hemos dicho antes, como he explicado antes con lo que supone la robótica, los robots, digamos que son la máxima expresión entendible y tangible de esta inteligencia artificial. Los que pasan a realizar el, el- el- el, el comando de la inteligencia artificial. Tienen ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas tienen? Una mayor precisión, unos procedimientos menos invasivos, unas intervenciones mucho más rápidas y eficaces, obviamente con menor tiempo de hospitalización y de recuperación, con acceso a zonas inaccesibles anteriormente por, digamos, la tosquedad de la tecnología que se utiliza, que se utilizaba anteriormente, o la cirugía tradicional, pero también tiene unos inconvenientes. Realmente tiene un coste muy elevado. No toda la población tiene acceso a este tipo de robots tan sofisticados. Todavía es una tecnología en vías de desarrollo, requiere una programación y un manejo muy complejo, puede tener fallos operacionales y efectivamente tenemos una falta de normativa regulatoria. Una de las principales preguntas que te planteas viendo trabajar a estos robots es cualquier fallo operativo, y podemos trasladar la misma pregunta al coche inteligente de Tesla. ¿De quién es la culpa? ¿Del programador? ¿Del dueño de la compañía? ¿Del dueño del robot? ¿Del médico que lo manipula? Hay mucha todavía normativa reguladora a desarrollar en torno a esta tecnología. Y aquí he traído la evidencia de la existencia de todos estos robots. El Da Vinci es el más conocido. Realmente es impresionante ver la sala de un Da Vinci que empezó con cirugía de próstata
y actualmente se emplea también para otro tipo de cirugías que requieran una gran precisión. Y obviamente no solo es lo aparatoso de la imagen que podemos ver aquí con los brazos, sino esto que es que el cirujano no se encuentra en el campo quirúrgico, sino manejando el robot desde otra unidad alejada. El catéter robótico de Sensei, impresionante para la realización de cualquier cateterismo con un nivel de precisión bárbaro. Obviamente el CyberKnife para toda la cirugía oncológica, el NeuroArm para la neurocirugía con un altísimo grado de precisión. Y otro dato muy curioso, la operación Lindeberg, que se realizó en el 2001, que fue la primera vez que esta unidad de control del médico estaba a un lado del Atlántico y el paciente y la mesa quirúrgica estaba al otro lado. Y ya se estaba aplicando técnicas de inteligencia artificial. Esto ya se realizó es una cirugía bastante frecuente en el entorno militar. Zeus, que es otro tipo de robot que ayuda con precisión. Exoesqueletos y miembros inteligentes. Ya no es solamente un exoesqueleto que te mantiene de pie, sino un exoesqueleto que es capaz de integrarse contigo y entender la transmisión neuronal que tú puedes estar emitiendo desde tu cerebro. Y luego hay otro tipo de robots que tienen también una aplicación asistencial. El TUC es un transportador dentro del hospital. Lo mismo traslada estructuras que medicamentos, que comida, que fármacos. El robot Riva es un robot que se utiliza en geriátricos y para la fisioterapia de discapacitados. El robot es capaz, como se ve en esta secuencia de imágenes, de recoger al paciente, transportarlo y ponerlo en una silla de ruedas, o el movimiento contrario es sacarlo de la silla de ruedas y colocarlo en la cama. Jibo, que es un robot que se utiliza en pediatría para que interactúe con los niños y sea mucho más fácil la estancia hospitalaria. El Relay Robot, que transporta medicamentos dentro del hospital. O el Interleaf IV, que es capaz de producir fármacos y distribuirlos. Y esto es todo. He querido utilizar a Sofía o Sophie, que es el mejor ejemplo de un humanoide que tiene una cierta inteligencia y interactúa con los humanos y nos está diciendo gracias por atender esta charla. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Laura, excelente como siempre sus exposiciones, muy claras y nos dejan un gran interrogante, qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial en el futuro. Creo que tenemos que no tenerle miedo al crecimiento de la inteligencia artificial, sino más bien temer a la pérdida de nuestra inteligencia natural. Eso lo va a decir el tiempo. Diego Kalesman es nuestro presidente, el actual presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Seguro. Le dejo a él las palabras de despedida porque ya estamos sobre la hora, no tenemos tiempo para preguntas. Diego.
Buenas noches. La verdad, felicitar a los dos expositores, una barbaridad. La verdad, las exposiciones, una barbaridad. Estoy contento también con el alcance. Hubo en algún momento, creo que si no me equivoco, 74, 75 participantes, cosa que nos pone muy contentos porque la verdad que esto nos cuesta mucho organizarlo y seguirlo. Así que bueno, felicitaciones para los que expusieron, felicitaciones para las SAMS y para todos, muchas gracias a todos los que han participado y esto de alguna manera nos va a hacer que lo hagamos más seguido, ¿no? Este tipo de jornadas que sin duda dejan muchísimas cosas positivas para todos. Así que les mando un enorme abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chau, Buen chau, gracias. descanso. Hasta luego. Gracias. Adiós.